El tema de esta semana en mi columna del Tiempo fue la oposición, un tema que está de boga en este momento en Colombia porque después de la segunda vuelta de la elección presidencial se sintió como si hubiera un unanimismo, es decir, que todos los partidos políticos iban a terminar apoyando las propuestas del presidente electo. Y mucha gente sentía una sorpresa porque recordemos que el resultado lleva a que el 50% de la población estuvo de acuerdo con la elección de Gustavo Petro y cerca del 50% no. Entonces esto ha generado pues una reacción de la ciudadanía en pensar entonces quién va a hacer contrapeso a propuestas que en un momento determinado puedan generar unos impactos de traumatismo en el sistema económico, social y político. Pues bien, recordemos que en el 2018, por norma, es decir, por ley de la República, se estrenó la figura según la cual los partidos políticos deben tomar una de tres categorías. Primero, declararse como partidos de gobierno, lo que significa que harán parte del gobierno nacional. Pueden tener ministros, burocracia, pero también tienen la obligación de compartir las iniciativas y propuestas que se tramiten en el Congreso de la República y obviamente respaldar las políticas públicas y las decisiones del gobierno nacional. Segundo, un partido puede declararse en independencia. ¿Eso qué significa? Que el partido puede apoyar unas iniciativas que le parezca que son viables y apartarse de las que no. En algunos casos puede contradecir al gobierno, puede generar debates de oposición, pero está en un término medio. Sin embargo, sus delegados, sus miembros, no pueden hacer parte del primer nivel de gobierno, es decir, no tendrán ni ministros ni tendrán directores de institutos descentralizados. La tercera categoría son los partidos de oposición. ¿Eso qué significa? Los partidos no entran al gobierno, no comparten el programa de gobierno, sin embargo, los congresistas, por decisión mayoritaria al momento de aprobar una reforma en el Congreso, pueden tomar la decisión de votar positivo porque consideran que es algo que le va a hacer bien al país. Pero en términos generales será la voz que represente a los sectores que no votaron por el gobierno nacional. Y ahí vale la pena detenerse por dos circunstancias. Primero, el Estatuto de la Oposición que se estrenó en el año 2018 generó unos mecanismos que rodean a la oposición, que la protegen, porque es que en una democracia el unanimismo acaba con el sistema. Debe haber una voz de gobierno que impulsa unas reformas, pero debe también haber una voz que se opone a aquellas que pueden ir en contra de la institucionalidad. Lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haciendo referencia a unos pronunciamientos de la Corte Europea de Derechos Humanos. Y es efectivamente que es sano en la democracia tener la oposición porque es un balance precisamente para garantía de que no se acabará con los sistemas que le han servido a una sociedad. El tema de la oposición no es solamente la figura para mirar cómo es esa fuerza en el Congreso de la República, también se da a nivel territorial. Posesionado un gobernador o un alcalde, los partidos que están en la Asamblea Departamental y en los consejos municipales tienen la posibilidad de declararse oposición, independientes o de gobierno. Pero ¿qué ha venido ocurriendo en las entidades territoriales? Que yo voy a hablar muchísimo del tema del sistema de las elecciones territoriales, porque el próximo año habrá elecciones territoriales y ahí comienza a jugarse el proceso político que viene y que termina en la elección de presidente de la República. En el sistema de las entidades territoriales, los partidos políticos toman normalmente la decisión de apoyar al gobernador o al alcalde, porque les da miedo quedarse por fuera de la distribución de los recursos, de los puestos que tienen tanto efecto en lo que es el manejo territorial. Y por eso vemos gobernadores y alcaldes totalmente desbocados, no hay quien haga control. Cuando se elige a los contralores, a los personeros municipales,
salen de los acuerdos donde el alcalde, el gobernador queda tranquilo porque no va a tener ninguna clase de control, ni siquiera de las entidades dispuestas para ellos, ni de control político en las corporaciones públicas. Ese lamentablemente es un error, pensar que rodear a un gobernador, a un alcalde, a cambio de partidas, a cambio de burocracia, están haciéndole bien a la comunidad, están haciéndole mal a la democracia, porque siempre los seres humanos necesitamos una voz amiga y una voz crítica. La voz crítica sirve muchísimo para poder entender que puede estar cometiéndose un error, y máximo en lo público, donde se requiere transparencia total en el manejo de los recursos y en el manejo de las decisiones políticas. La reflexión grande: la oposición, claro que están llamados los partidos políticos a hacerla, pero también la podemos hacer los ciudadanos. ¿Cómo? A través de las veedurías, a través de las redes sociales. No la oposición destructiva que va contra la persona, porque lamentablemente eso ha venido ocurriendo también en Colombia. Nos acostumbramos que los opositores son los que insultan, son los que descalifican a las personas, son los que atacan a las personas y no a las políticas o a las decisiones. Lo que debemos es madurar a una oposición seria, con datos, en donde se le haga ver a la ciudadanía la inconveniencia de una decisión u otra. Esa es la oposición que requiere Colombia en este momento, precisamente para garantizar la estabilidad democrática del país.